Buenas noches, profesora Sandra. Nuestro grupo está conformado por Jennifer Paola Vivas y Cristian Ávila y vamos a hablar sobre el video de la Constitución Política del 91. Esta Constitución, que está compuesta con más de 380 artículos y 67 artículos transitorios, fue una de las constituciones que inició como el camino a las demás instituciones colombianas, a las esferas internacionales. Nos contaba el video que ya era hora de hacer un cambio. Desde que se creó la Constitución de 1986, que fue la más longeva de la historia, hasta que iniciamos la de 1991, dando como mecanismos de participación ciudadana al pueblo colombiano, e iniciando también cambios significativos con respecto a esta. Nos mencionaban mucho que los cambios eran necesarios y para que estos cambios sean necesarios teníamos que actualizarnos a la fecha actual por lo que el país estaba viviendo actualmente. Guerras internas, narcotráfico, entre otros. Entonces, por eso se creó esta constitución con un ideal de que ya era hora y gracias a la séptima papeleta, que fue un movimiento estudiantil, que fue el que inició como que o incitó a los demás estudiantes de universidades públicas y privadas a que ya era hora de hacer un cambio para el país. Bueno, buenas noches, mi nombre es Cristian Ávila. Como lo decía mi compañero, a través de los años en la historia de Colombia, pues se han vivido diferentes constituciones, pues cada una de ellas se ha hecho pues conforme a las necesidades en ese tiempo. Durante ese tiempo tuvieron que pasar muchas cosas, entre ellas guerras, masacres, la batalla que hubo entre los conservadores y los liberales, que fue una guerra muy sangrienta aquí en Colombia. A través de esos sucesos, pues siempre surgió la necesidad de consolidar una Colombia unida, una Colombia con normas, una Colombia con leyes, una Colombia que se identificara a nivel mundial. La Constitución de 1991 es muy importante porque, como lo mencionaba mi compañero, fue un movimiento estudiantil. Acá podemos identificar que a través de la historia los jóvenes han sido los promotores o han sido los impulsadores del cambio en el país y que podrá pasar mucho tiempo y esto seguirá siendo así. Los jóvenes son las personas encargadas de buscar ese cambio, y de crear cambios y espacios diferentes para que el país siga mejorando cada día. Antes de hacer la Constitución de 1991, no sabíamos si éramos un país unitario o pluralista, porque pues como era un país multicultural, donde estábamos básicamente regidos por otros gobernantes, por otros países, ejemplo, la corona española. Entonces lo que se buscaba con esta Constitución era crear esos aspectos, esas leyes que nos identificaran como Colombia. Cuando se creó esta Constitución había mucha controversia porque pues era muy nueva, la gente no la conocía, entonces empezó una delegación a nivel nacional para poder socializar esta Constitución. Un orador muy importante puso un ejemplo que cuando ellos estuvieron en el Chocó expresando, dando a conocer esta Constitución en una tribu indígena, ellos también tenían como reglas dentro de ese campamento y básicamente era lo mismo que decía la Constitución, que se tenía que prevalecer la vida de todas las personas y que todos teníamos los mismos derechos ante la sociedad y ante el gobierno. Bueno, buenas noches. Concluyendo el tema, lo que hablaban mis compañeros, entonces la Constitución de 1991 es uno de los avances pues más complejos y gracias a ello pues se forma un sistema de acceso de derechos fundamentales, pues lo que es la salud, la educación, el acceso a servicios básicos y la participación ciudadana. A través de eso pues podemos encontrar diferentes partidos, diferentes poderes y es como
como tal lo que nos aportó la Constitución de 1991. Sí, así como lo decían mis compañeros, generalmente se creó una estructura del Estado. Entonces ya podemos ver las ramas del poder público, cómo se separó la rama ejecutiva, legislativa y cómo se creó la registraduría, no, perdón, sino la Fiscalía General de la Nación, los entes de control, entre otros. Aparte de que le dio la oportunidad, entre comillas, al ciudadano colombiano de poder poner acciones de tutela, de poder colocar derechos de petición, entre otros. Digo entre comillas porque pues ustedes saben que, compañeros, que esto pues hasta el momento no ha funcionado, que fue un cambio en su momento, como se decía en el video, pero que podemos ver cómo se colapsa el sistema ante estos pedidos del pueblo y que prácticamente es como, por decirlo así, inútil poner un derecho o una petición porque muy difícilmente se puede ser escuchado por el Estado. Sí, y otra cosa importante es que también decían que sería bonito empezar a aplicar lo que dice la Constitución del 91, porque realmente en esta Constitución está todo derechos y deberes de los colombianos. Realmente no se está cumpliendo la cabalidad toda como tal. Entonces, pues primero creo que es importante empezar a conocerla un poco más y segundo que como colombianos apropiarnos de nuestra cultura y saber que debemos buscar un cambio general, un cambio en común, porque pues al final y cabo somos colombianos, somos un país y que debemos de mejorar todos. Así es, compañeros, todos unidos podemos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe.